¿Qué tal, amigos que nos están escuchando y nos acompañan nuevamente en su espacio urbanopolis.com.mx? Les agradecemos mucho y sobre todo sus comentarios que nos hacen llegar a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Les pedimos que continuemos con este diálogo, sugiéranos temas, díganos dudas de los conferencistas que hemos invitado, a quién volvemos a invitar, qué temas les interesa para que podamos seguir siendo el podcast de su preferencia. El día de hoy me da mucho gusto que podamos charlar con el maestro José Alfredo Palomares Vallejo. Él es arquitecto, tiene una maestría en restauración de sitios y monumentos y es una persona que ha estado interesada desde hace muchos años y ha desarrollado investigaciones al respecto de un tema por demás vigente e importante, el tema de la movilidad urbana. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro. Es un gusto. No, muchas gracias, doctor. Primero, pues felicitarlo por este espacio, agradecido por la invitación y sobre todo que pues todos los que nos dedicamos a este tipo de estudios, pues es un buen canal, una buena forma de poder enlazarnos con la gente y explicar un poquito lo que venimos trabajando y pues ojalá sea de utilidad lo que podemos aquí comentar. Muchas gracias. El tema de hoy, voy a hacer algunos antecedentes para quienes nos escuchan. El maestro hace una investigación ya hace algunos años con la preocupación de la conservación del patrimonio histórico en el centro histórico de la ciudad de Morelia, pero desde una perspectiva de la movilidad, es decir, cómo y de qué manera influye la intensidad del flujo vehicular para orientar una nueva vocación o el cambio de vocación en el uso del suelo y con ello una presión inmobiliaria sobre edificios catalogados como patrimoniales. En términos claros, al mayor tráfico, pues mayor presión inmobiliaria para modificar este patrimonio que en muchos de los casos no se queda en el ámbito de la modificación, sino que prácticamente es una presión que puede llevar a la transformación total, maestro, o a la desaparición de estos edificios históricos. Así es. Sí, es importante entender que estas dinámicas de este tipo de ciudades como Morelia, que sabemos que tiene condiciones complejas de crecimiento y desarrollo económico, sobre todo, pues no tenemos una industria muy consolidada, tenemos varias condiciones ahí que nos complican un poco, pues estar creciendo como muchos de los ciudadanos que habitamos esta ciudad quisiéramos. Encontramos en lugares como el caso del centro histórico de esta ciudad, que lejos de ser una condicionante, me parece que es un factor relevante que pues llegó al punto de inscribirla en la lista de patrimonio mundial y pues estamos ahí en un radar que se vuelve de interés no solo de los ciudadanos de este lugar, sino de todo el mundo. Pues se vuelve una buena oportunidad, de hecho, para poder encontrar medios de desarrollo en este sentido de comprender pues que es una forma válida también de entender el crecimiento social. Y pues en esa condición de encontrar estos medios de supervivencia, pues se vuelve efectivamente lo que usted comenta, pues un lugar de mucha presión, un lugar complicado de poderlo mantener, de poderlo conservar para los que trabajamos esta idea de la importancia de la restauración y la conservación en términos de patrimonio edificado, por ejemplo, pues evidentemente es una situación compleja y pues mucho tiene que ver todo lo que está comentando, sí, definitivamente la dinámica social, la dinámica socioeconómica que sucede en esta ciudad, el interés turístico que en algún momento ha venido creciendo en este tipo de sitios, pues se vuelve importante de tomar en cuenta y de considerar, sobre todo desde el punto de vista de un fenómeno que usted ahorita platicaba, que es la movilidad, que definitivamente es una condicionante importante para poder entender entonces qué sucede en este tipo de sitios. Si me permites, tal vez pudiéramos hacer una simplificación de esta problemática porque es por demás compleja. En términos de pensar que teníamos un centro urbano con múltiples centralidades, la comercial, la religiosa, la administrativa, la financiera, ¿sí? la simbólica y cívica, pues los desfiles, protestas y demás, y que el interés patrimonial o el interés por conservar el patrimonio, ya no solo el arquitectónico, sino el contexto urbano, nos llevó a privilegiar una centralidad histórica y en consecuencia el caso de Morelia, el programa de desarrollo urbano, pues
catalogó algunas actividades como, vamos a decirle, incompatibles con la calidad patrimonial, o algunas otras de mucha intensidad. En términos prácticos, lo que buena parte de la estrategia tuvo que ver fue con disminuir el número de personas que acudían al centro de manera cotidiana, para disminuir la presión de uso sobre muchos de estos inmuebles y calles. Así se dio pues, la reubicación de oficinas administrativas, la reubicación de la central camionera, la reubicación fuera del centro histórico del Palacio de Justicia o de las oficinas, algunos equipamientos educativos y administrativos, de tal modo que menos gente acudiera al centro y se pudiera dar un privilegio a la actividad turística. Así es. Es bien importante lo que está explicando. Entendamos que esta dinámica de desarrollo de la ciudad y esa búsqueda precisamente por descentralizar siempre fue, me parece, sí desde un punto de vista de conservación, pero hoy hemos visto que esas actividades realmente han sido sustituidas por otras actividades que aparentemente también han traído ahí algunas condicionantes en términos de la funcionalidad desde el punto de vista de la movilidad. Efectivamente, la movilidad es muy compleja de poder interpretar y ahí hay unos valores muy, muy teóricos y muy técnicos que sí es difícil a veces expresar. Pero partamos de la idea de lo que significa el ir a un lugar, el tener un destino y el tener una posibilidad de cumplir con una actividad. Eso ha provocado que, además de esa descentralización, se están generando condiciones, digamos, secundarias o consecuencia con esa reubicación de estos nuevos centros. Aquí, para nosotros, en los términos de nuestros perfiles que tienen que ver con arquitectura, con el urbanismo, son un poco complejos de comprender. Nos hemos apoyado mucho en disciplinas que tienen que ver con la geografía, con otro tipo de condiciones que encontramos ahí unas maneras de poder interpretarlo de una mejor forma, y con esa idea partamos entendiendo que los inmuebles por sí mismos tienen una capacidad de atracción, o sea, independientemente de su uso del suelo. Sabemos que hay viviendas, sabemos que hay predios que hoy por hoy no se están ocupando, y también sabemos que hay equipamientos o usos que involucran muchas actividades y actividades de mucha concentración de personas. Esa es una condicionante importante para poder entender entonces por qué al hacer alguna modificación, alguna sustitución o algún cambio de uso, se vuelve a provocar una serie de inercias, una serie de condicionantes naturales por el desplazamiento de las personas, y entonces eso provoca ese riesgo siempre latente de funcionalidad del centro histórico. Entonces, hoy parece que nos estamos volviendo a esta idea cíclica de repensar el centro y volver a traer nuevas actividades, cuando pues hace no muchos años pensábamos que una buena manera de poderlo conservar era precisamente desplazando este tipo de actividades de muchas afluencias de personas. Sí, para quien nos escucha fuera de la ciudad de Morelia, estamos hablando de prácticamente un horizonte temporal de 20 años. En el 2000, 2002 se da una serie de reubicaciones y ahorita 20 años después se está hablando de regresar oficinas del ayuntamiento a la zona centro, ¿no? Para evitar que mucha gente se traslade fuera de la ciudad o para facilitar la accesibilidad. En este contexto, maestro, ¿qué opinión te merece las siempre recurrentes ideas de peatonalizar algunas vialidades del centro? Me parece que creo que sí es importante desde el punto de vista de conservación del centro histórico, reconocer que sí es una condición que deberíamos de pensar desde el punto de vista de la peatonalización, efectivamente, la caminabilidad de la ciudad, que hoy está tan mencionada por muchos teóricos. Es una búsqueda que se está haciendo no solo en la ciudad de Morelia, sino en muchas ciudades en el mundo, más en estas ciudades que tienen esta visión de turismo, de importancia para los visitantes, ofrecer unos escenarios mucho más adecuados para poder desplazar. Sin embargo, me voy a remitir un poco a algunos de los estudios que me tocó hacer cuando estábamos valorando este tipo de proyectos, desde el punto de vista de entender de que pues, se trata de una visión equilibrada. Es importante el valor de uso que tienen los contextos urbanos, pero también es importante el valor de interés que se tienen sobre estos sitios.
Y creo que ahí es donde se puede comprender hasta qué punto puede ser factible, por ejemplo, una condición de tipo peatonal. Sabemos que en Morelia se hicieron por ahí algunos intentos. Vemos algunas calles que hoy todavía se mantienen con un uso peatonal, algunas que hubo una indecisión ahí compleja y pues al final están como que mitad y mitad, peatonal y vehicular. Y creo que tiene mucho que ver con esta visión de ir más allá que solamente el escenario que quisiéramos tener como ideal. Y eso ahí involucra pues las actividades, el tipo de sociedad, el contexto y este valor histórico que nos guste o no, pues siempre está ahí presente y que pues es evidente que es relevante para esta sociedad y para esta ciudad. Ahí hay un elemento importante, si bien desde el punto de vista de la conservación, del disfrute de la ciudad, caminar el centro, caminar estos entornos edificados resulta todo un atractivo y un deleite. También la realidad es que, visto en un contexto más amplio, pues el funcionamiento de la estructura vial como tal de la ciudad sufre muchos daños. Es decir, cuando se peatonaliza una calle, se colapsa otra zona de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estructura, vamos a llamarlo muy limitada en términos viales o muy concentrada. Y entonces en el caso de Morelia, el no poder pasar de oriente a poniente o de norte a sur por el centro hace que se colapse una serie de vialidades alternas. Es decir, yo creo, pero ahí me gustaría conocer tu opinión, antes de siquiera pensar en algunas de las acciones, aunque parezcan muy puntuales sobre el centro histórico, pues habría que evaluarlas y contextualizarlas en el contexto de la ciudad. Fernando Carrión es muy, muy crítico en ese asunto cuando menciona que pues las decisiones del centro histórico tienen que ver con las decisiones de la ciudad. ¿Qué centro histórico requiere tal o cual ciudad? ¿O qué tipo de ciudad es la que estamos generando a partir del esquema del centro histórico? Sí, y es una dualidad ahí compleja desde el punto de vista de la sociedad con los inmuebles, entendiendo que los inmuebles, si bien sus comportamientos de uso, sus transformaciones de uso son dinámicas, pues es un elemento construido fijo, estático. Lo que nosotros hacemos es cambiar sus actividades. Y la cuestión esta de los flujos, de la movilidad, esta situación dinámica, a veces incomprensible de cómo se da el tránsito de las personas, pues estamos en dos escenarios totalmente polarizados y eso significa pues una complejidad bastante fuerte para poder entender pues qué es lo ideal. Creo que tiene mucho que ver con el contexto de las personas, su interés social en cuanto a lo que se desempeña, el enfoque que tiene la ciudad de acuerdo a las propias condiciones particulares del sitio, y eso es una mezcla de muchas cosas que deberíamos de considerar para poderlo lograr. Ahí va atrás un montón de personas que ya se han dedicado a esto, que han hecho muchos estudios y que han encontrado algunas rutas que son posibles, pero evidentemente la condición particular del sitio y su sociedad pues siempre va a ser una condicionante compleja para poder resolver. La ciudad de Morelia pienso que sí encuentra o sí tiene condiciones para que existan ciertos elementos, ciertos lugares en particular que pudieran ser peatonales, siempre y cuando tengamos muy claro esa condición de profundización del estudio. O sea, no podemos hacerlo simplemente porque nos gustaría ver la ciudad pues de manera peatonal, evidentemente. Pero a ver, tú siendo el experto en este tema, ¿cómo vemos? Porque ahí hay señales como contrarias. Por un lado hay voces, presión por impulsar la peatonalización de algunas vialidades. Se prohibieron el estacionamiento en la vía pública en muchas calles, privilegiando la imagen urbana para que se pudiera apreciar el centro histórico de mejor manera, cosa que fue muy, muy notoria. Pero a la vez se generó una deseabilidad por estacionamientos, una rentabilidad que causó o ha causado la pérdida de muchos edificios. ¿Por qué? Pues porque era mejor derruirlos y usar el predio para estacionamiento y resultó más rentable que restaurar un edificio y demás. Es decir, ahí hubo siento yo una medida contradictoria
que lejos de garantizar que hubiera menos automóviles en el centro, pues impactó negativamente la conservación del patrimonio. Y creo que ahí también tiene mucho que ver que no podemos tampoco separar al centro histórico de toda la condición de la ciudad. Eso es importante porque si bien existen una serie de normativas que hablan de tipos de calles, de anchos, de todo lo que sabemos que tiene que ver con la jerarquización vial que está ahí presente, creo que la condición de conocimiento propio de la ciudad va mucho más allá simplemente de eso. Y es importante entender cómo se da la funcionalidad en la ciudad completa para poder entender esa relación que existe del propio centro histórico con la ciudad. Y con eso nos podemos dar cuenta dónde puede ser viable o no que la gente transite, sobre todo hablando de la gente local, que nosotros hoy por hoy tenemos una condición de traza o de trazo urbano, pues que en buena parte nos obliga siempre a pasar por el centro histórico. Yo hablo en particular del transporte público, cuando las condiciones de actividades no necesariamente están relacionadas con este entorno urbano. Me parece que tiene que ver también con esa parte de correlación, y a partir de ahí podemos encontrar, me parece, vialidades que pueden ser incluso posibilidades de flujo de transporte y de movilidad que evite el estar dentro del centro histórico, y por lo tanto ahí sí podremos repensar ciertas calles que a partir de los usos que hoy tienen y que se pueden condicionar para a futuro, se pueda lograr este escenario de caminabilidad. Entonces, creo que tiene que ver también con la relación de todo el entorno urbano. Ahora, me interesa saber tu opinión. Mire, hago antecedentes. Había un predio que ocupaba la central camionera, que era propiedad del gobierno del estado. Después se pudo gestionar una vez que se reubicó la central camionera y se destinó a hacer un gran estacionamiento público que bien a bien no consolidó su función porque no había tanta gente que llegara al estacionamiento, tantos vehículos. Y ahora se habla de regresar ahí buena parte de las oficinas administrativas municipales. Las notas periodísticas hablan de más de 1,000 empleados que regresarían a laborar a ese predio dentro del centro histórico, más los usuarios que acudirían de manera cotidiana a hacer trámites a esas oficinas. Entonces, pues estamos hablando de generar otra vez una cantidad significativa de viajes al centro histórico, que si bien no todos van a llegar en automóvil y muchos en transporte, pues hace prever que las vialidades en su entorno vuelvan a tener esta presión que comentábamos inicialmente. ¿Y cuál sería el escenario que pudiéramos visualizar? Bueno, de primera me parece que creo entender que esa idea de centralizar nuevamente las oficinas tiene mucho que ver con esto que sucedió hablábamos más de 20 años, cuando se dio la descentralización de este tipo de actividades en el centro histórico, y que provocó que pues no se terminó de hacer la descentralización como tal, y tan es así que pues vimos mucho tiempo el edificio propio de las autoridades del ayuntamiento en el centro histórico y algunas otras dependencias administrativas en el poniente de la ciudad y algunas otras en el oriente. O sea, como que no se terminó en sí de concentrar las actividades. Y creo que tiene mucho que ver con eso en términos del servicio administrativo propio del municipio, del ayuntamiento. Sin embargo, y seguramente el hecho de concentrarlo pues va a traer un beneficio para la gente ahí directa que habita. Pero aquí valdría la pena considerar los conceptos y los objetivos de desarrollo sustentable que marcan en la Agenda 2030 y todas estas publicaciones de tipo internacional que tratan de promover esta funcionalidad de ciudad. Y volvemos a caer en esta idea de no diversificar los usos. Entonces vamos a volver a hacer una concentración de usos, ahora de tipo administrativo, que va a provocar que entonces estos desplazamientos se vuelvan a dar de manera compleja para quien no habita la zona cercana. Entonces, si bien pues creo que tiene que ver mucho también con el ahorro de recursos por la cuestión de las rentas y todo este tipo de cosas, creo que va a complejizar otra vez la funcionalidad. Entonces, aquí también lo que es importante no perder de vista son las consecuencias, además de la propia concentración de personas.
que seguramente pues van a empezar a aparecer una serie de comercios y de usos del suelo complementarios a este uso administrativo, y otra vez estamos poniendo en riesgo esta área que sabemos que pues hoy por hoy está protegida y que tiene mucho valor para todos los que somos ciudadanos de Morelia. Claro, tú bien lo has mencionado, todo gran equipamiento trae una serie de usos complementarios. El caso de concentrar oficinas administrativas municipales, pues ya lo hemos visto, inmediatamente en su entorno empiezan a surgir establecimientos de fotocopias, papelería, pequeños despachos de profesionistas sobre los planos, sobre los peritos, evaluadores, sobre escrituras, sobre una serie de servicios que demandan las mismas oficinas, pero incluyendo el estacionamiento. Mucha gente que acude ahí, yo me imagino, preveo que las calles circundantes se van a ver con una presión extraordinaria de buscar estacionamiento, muchas veces para no pagar estacionamientos privados, que ese es otro tema. Aquí, entre paréntesis, la política siempre ha sido pues que es más caro estacionarse dentro de un predio que en la calle, cosa que en la mayoría de los países la lógica es que sea más barato para que la gente prefiera estacionarse en un predio, en un estacionamiento, y querer estacionarse en la vía pública, en el espacio público, es sumamente caro, y eso hace que casi nadie busque estacionarse aquí al revés. Entonces yo visualizo, preveo lamentablemente que muchas de las calles del entorno inmediato a este edificio, ahora de la unidad administrativa municipal, pues se van a encontrar saturadas de vialidad. Todos estos usos que estamos hablando ahora, de usos complementarios, demandan estacionamiento, demandan carga y descarga, y pues no está pensado para esa la estructura. De hecho, se me viene mucho a la mente cuando sucedió las peatonalizaciones que son de las calles cercanas al centro histórico, a la catedral en particular. Y estamos hablando de una calle... Ignacio Zaragoza. Así es, Ignacio Zaragoza, Benito Juárez, que en algún momento efectivamente se fueron convocando estos escenarios de peatonalización, de la gente caminando y paseando por una área turística histórica. Pero era muy curioso voltear a ver las calles cercanas, llenas de coches, muy complejo el tránsito, y tiene que ver con esas consecuencias que usted dice. O sea, al final de cuentas, estamos desconectando las ciudades de su interpretación de interrelación que tiene mediante sus vialidades. Entonces, es un proceso complejo que sí requiere pues mayor profundidad en la interpretación. Otro aspecto que creo valdría la pena mencionar es... Y tú lo reiteras en los comentarios, es la parte del dinamismo, lo dinámico que resulta ser el funcionamiento. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la mayoría de las ciudades mexicanas están vistas desde una óptica muy estática, es decir, la vialidad es vialidad de día y de noche. Incluso los sentidos viales pareciera eternos. Siempre va a ser de norte a sur o de oriente a poniente. Difícilmente logramos cambiar el sentido de una vialidad. La experiencia en muchas ciudades nos habla pues de esquemas donde puede ser peatonal a partir de X hora o en un horario muy determinado, cuando ya bajó el flujo de los usuarios de oficinas. Puede cambiarse la dirección o el sentido vial de algunas calles dependiendo de los horarios, es decir, si sabemos que los desplazamientos mayoritariamente son de oriente a poniente en las primeras horas del día, pues privilegiamos esos sentidos, y por la tarde privilegiamos los sentidos de poniente a oriente o viceversa, pero siempre, o norte a sur, como quieran verlo, y luego sur a norte, pero con una perspectiva más dinámica, ¿no? De que no necesariamente puede ser peatonal toda la vida. Aquí tenemos el caso de la Avenida Madero, que pues de alguna manera se vuelve peatonal para un recorrido ciclista, como pasa en la Ciudad de México con Paseo de la Reforma, que los domingos en determinado horario, pues los carriles centrales se dedican al peatón, a la bicicleta, y solo los carriles laterales, que se supone que es un día de poco flujo, a los vehículos particulares y de transporte público. Es decir, creo que buena parte nos hace falta comprender este dinamismo para poder generar estrategias que sean más dinámicas y que permitan, ante una estructura tan rígida y más en contextos históricos como el centro, pues darle ese dinamismo
de responder de mejor manera a la dinámica urbana. Maestro, ¿qué opinas? Sí, definitivamente. Me parece que es importantísimo entender esa parte, entender que la ciudad pues se comporta con base en horarios, con base a las actividades que se dan en esos periodos del día. Podemos entender, por ejemplo, que en el centro histórico existen una serie de edificios de mucha atracción de personas, y hablamos de las escuelas, por ejemplo, en particular, el sector educativo, que por alguna razón se condiciona un horario, por ejemplo, de entrar a las 7 de la mañana en la mayoría de los lugares, y pues eso provoca que pues todos estemos con la condición de querer ingresar a nuestro lugar, y pues creamos un caos bastante complejo. Me recuerdo mucho, eso lo vi, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que ahí planteaban horarios de acuerdo a nivel educativo, y entonces eran escalonados, entonces no provocaba este tipo de condiciones que yo creo que son además bastante importantes de considerar, porque sabemos que hay horarios que de hecho por el sector social que lo requiere, pues tampoco no son tan necesarios llevarlos a estos extremos. O sea, nosotros vivimos una dinámica de actividades que creo que ha venido también construyendo esta condición complicada, y que hoy tampoco no está visible dentro del funcionamiento de las calles. Me refiero en términos de cómo la podemos solucionar. Y sí, efectivamente, tendríamos que pensar en este tipo de sectores. También recuerdo mucho a una autora, Carmen Maitás, que es de origen español, que hablaba que esto provoca incluso segregación e inequidad. Y ella hace muchos estudios en términos de movilidad desde la perspectiva de género, en condiciones sobre todo hablando de la mujer. Recuerdo que hicimos una vez un estudio de afluencia de personas en lo que es hoy esa nueva oficina administrativa del ayuntamiento. Antes era un lugar que sabemos todos que estuvo mucho tiempo olvidado. Y cuando hacíamos los estudios nos dimos cuenta que durante todo el periodo del día, difícilmente, y estamos hablando de 12, 1 de la tarde, transitaba una mujer o un menor de edad. O sea, era un lugar muy peligroso, de hecho. Los que habitamos esta ciudad lo sabemos. Y en estas dinámicas de interpretación, de reconocimiento, de identificación de esa condición, que vuelvo a lo mismo, dinámica de comportamiento de actividades, pues creo que debe ir inmerso todo ese tipo de estudios para poder profundizar. Me parece que eso es algo que sí es bueno de lo que puede traer, por ejemplo, este caso de las oficinas administrativas, pero con la condición esta de entender que la concentración de actividades pues es algo que complica entonces la relación nuevamente del entorno con las personas. Definitivamente la experiencia en la ciudad mexicana nos dice que a mayor intensidad pues mayor seguridad. El problema es que cuando dejan de trabajar pues aquello se vuelve una zona desolada y por lo tanto insegura, que también es uno de los grandes riesgos de destinar buena parte de la dinámica o privilegiar la dinámica de todo el centro histórico a una sola actividad como la turística. Lo vimos durante la pandemia. No había dinámica turística, no había turistas y aquello era un desierto, igual de inseguro y con una consecuencia económica pues muy lamentable para todos los que viven de ese sector, ¿no? Como que aquí el asunto es la mezcla de actividades, la mezcla de usos de suelo. Y es que hemos encontrado en el turismo para esta ciudad como pues una ventana importante precisamente para el desarrollo económico de la sociedad. Sin embargo, creo que pues sí puede ser un propulsor de muchas otras actividades, pero creo que también tiene mucha complejidad estarnos enfocando únicamente en esa parte. Morelia, aunque ha tenido un crecimiento de afluencia turística, sabemos que siempre ha sido muy volátil y tuvimos una mala experiencia por ahí del 2007, 2008, cuando sucedieron una serie de acontecimientos bastante graves en esta ciudad de tipo terrorista, que entonces nos hizo darnos cuenta que no es tampoco la mejor solución siempre sobre todo para el crecimiento del poblador de esta ciudad. Yo hace poco celebraba, y tengo que confesarlo, celebraba el regreso de las oficinas al centro histórico en uno de mis escritos, porque de alguna manera privilegiaba esta idea de regresarle al centro algunas de las centralidades que se habían perdido. Me explico. Apostarle todo al centro histórico turístico me hacía pensar siempre
que podía ser un asunto prescindible dentro de la ciudad para los habitantes y que terminaban por ya no ir al centro o por no vivir el centro, y eso trae una serie de afectaciones ahí de tipo de identidad y demás. Entonces regresarle alguna centralidad como la administrativa, la religiosa la mantiene por fortuna, ya no la comercial, porque hay que decirlo que ya se trasladó a centros comerciales más contemporáneos, pero lo celebraba en esos términos. Sin lugar a dudas decía, bueno, esto puede ser muy bueno, depende de cómo se solucionen los posibles impactos. Y allí me parece que el uso que más se complejiza con todo este tipo de escenarios, pues es el uso habitacional, que sabemos que hoy está cada vez más en tendencia de pérdida en el centro histórico. Había un fenómeno que yo escuchaba cuando recién comenzaba la maestría, que es la gentrificación, fenómeno que en Morelia pues prácticamente no era tangible, no lo podíamos equiparar, y hoy parece que comienza a estar presente y cada vez empieza a tomar más fuerza, y estas ideas de los Airbnb y estas nuevas soluciones que sabemos que existen, pues todavía están complejizando más el uso habitacional. Y pues efectivamente, o sea, podemos hablar de la pérdida propia de las casas, la falta de diversidad de usos, pero lo más complejo es la falta de identidad de sus residentes con respecto al centro histórico, que si bien los que crecimos en la ciudad de hace tiempo sabemos, tenemos todavía muchas condiciones de vínculo, de apropiación, de deseo de estar en el centro histórico, pues las nuevas generaciones hoy ya no crecen con esa nueva visión, anterior, porque pues están perdiendo el sentido de la identidad con este tipo de espacios. Pues sin lugar a dudas has mencionado el tema. Creo que el componente urbano más importante de toda ciudad, que es el uso habitacional, y efectivamente en el centro es el factor que más dinamismo presenta, no solo porque en periodos se ha perdido en términos prácticos el porcentaje de uso habitacional, sino que también se ha modificado de tener vivienda de interés bajo o para población de bajos recursos, luego se convierte en un lugar de vivienda para gente que tiene altos estándares económicos, y ahora todavía más, como bien lo mencionas, pues con vivienda temporal a partir de estas plataformas digitales que de repente resultan no tan temporales, porque los nómadas digitales pues ya están hablando de rentar una vivienda por 6, 7 meses en un país donde su ingreso económico pues les reditúe mucho mejor. Más puertas, más temas. Aquí el enemigo siempre es el tiempo, es inagotable. Háganos saber sus comentarios, le agradecemos mucho al maestro Palomares su aportación sobre este tema, seguramente, y estoy consciente de ello porque él sigue trabajando este asunto de la movilidad en la ciudad. Vamos a tener oportunidad de platicar porque vienen algunos proyectos muy interesantes para Morelia que ya están dando en otras ciudades y que también quisiéramos saber su experiencia al respecto. Maestro, una última idea con la que tú gustes. No, pues nada más concluir con esta condición de lo complejo que significa la movilidad como tal. De manera particular, yo soy de perfil de arquitectura, pero me llamó mucho la atención el concepto de movilidad a partir de pues reconocerme como ciudadano, reconocerme como usuario de un entorno urbano, y de que pues lo que más quisiéramos es encontrar pues mejores dinámicas, no solo de desplazamiento, no solo de nuestra relación que existe con el entorno, sino de crecimiento desde el punto de vista social, de poder salir adelante, porque sabemos que ahí va inmerso incluso temas de inequidad, de derecho a la ciudad, que usted ha abordado ya muchas veces, y que efectivamente me parece que la movilidad es un parámetro importante para poder encontrar soluciones en ese sentido. Y pues le agradezco nuevamente por la invitación, y pues lo felicito por este espacio, y pues ahí estamos pendientes de futuras pláticas en este sentido. Claro que sí, vamos a tener oportunidad de platicar. 2 ideas ya para concluir. Todos somos peatones. Tarde que temprano nos terminamos bajando del automóvil y caminamos. Eso lo vemos en un centro comercial, a donde quiera que acudimos. Pues una vez que nos bajamos del automóvil,
nos damos cuenta que nadie pensó en el peatón. No hay un camino, un sendero seguro por donde transitar del auto a la entrada del edificio. Todos somos peatones. Y reiterar la idea que siempre hemos mencionado: necesitamos dejar de planear la ciudad. Tenemos que empezar a planear la vida de los habitantes de la ciudad. ¿Sí? Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Coméntenos. Estamos al acceso de su mano ahí en las redes, en las diferentes redes sociales. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio de urbanopolis.mx.com y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.